Habrá un tiempo de angustia, porque dice que todos sufriremos, ¿qué cosa? Aquellos que quieren ser fiel a Dios, sufriremos, ¿qué cosa? Persecución. Y habrá un tiempo de angustia en que seremos perseguidos, se burlarán. Pero va a haber un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido. Daniel capítulo 12, versículo 1. Este tipo de tiempo de angustia aún no lo hemos vivido y no lo hemos experimentado. Habrá un tiempo de angustia previo, donde habrá destrucción, habrá calamidades, habrá enfermedades, habrá persecución. Pero este de Daniel 12:1 dice lo siguiente, y noten lo que dice: en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Sabemos quién es Miguel, ¿verdad? Ok. El gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Déjenme hacerles una pregunta. Este tiempo de angustia es antes, durante o después del sellamiento. Después. Déjenme hacerles otra vez la pregunta. Durante. ¿Ok? Después. Usted sabe que este tiempo de angustia será después de que los fieles hayan sido sellados. Y el Espíritu de Profecía tiene muchas citas que confirman esto. En el libro Patriarcas y Profetas, en el conflicto de los siglos, en Dios con nosotros. Y hay muchos otros libros que confirman que este tiempo de angustia es cuando se levanta el gran príncipe, el gran libertador del lugar santísimo y deja las vestiduras sacerdotales y proclama las palabras de Apocalipsis donde dice: el que es justo, siga siendo justo, y el que es sucio, siga siendo sucio. Y cuando se termine la proclamación del mensaje de los tres ángeles, entonces vendrá el tiempo de angustia como nunca antes se ha visto. Ahora aquí viene la pregunta: ¿por qué el pueblo sellado, escogido, fiel, tendrá que pasar por este tiempo de angustia si ya han sido sellados? ¿Por qué nuestro Dios va a permitir que su pueblo sellado y fiel pase por este tiempo de angustia? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Si ya están sellados, ya son salvos. El que es perdido ya fue perdido. Porque fue una promesa. Porque hizo una promesa, bien. Pero hermanos, ¿por qué el tiempo de angustia? Es interesante. Miren lo que la palabra de Dios dice en Jeremías, capítulo 30, hablando de este tiempo de angustia. Muchos creen que el tiempo de angustia es la persecución. Muchos creen que es la ley dominical. Muchos creen que son los terremotos. Muchos creen que son los desastres. Pero este tiempo de angustia está preparado solamente para aquellos que han sido sellados
y son fieles al Señor y que están viviendo el resultado de vivir el Evangelio eterno, de tener la paciencia de nuestro Dios en nuestras vidas, siendo fieles a Él y teniendo la fe de Jesús. ¿Los perdí o me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ok. Vamos a ver Jeremías capítulo 30. Si hay alguna pregunta, levante su mano. Yo sé que quiero ir lo más rápido posible, pero quiero explicarlo porque es de suma importancia. Bueno, este micrófono no quiere. Bueno, Jeremías capítulo 30, vamos a leer el versículo del 4 en adelante, hablando del tiempo de angustia final. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálido todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será liberado. El tiempo de angustia que habla Daniel capítulo 12, versículo 1, ahora se le llama el tiempo de angustia ¿de quién? De Jacob. Aquí nos está dando un poco de alguna pista para poder ir entendiendo por qué el pueblo fiel, el pueblo sellado por Dios, pasará por este tiempo de angustia. Tenemos que recordar que usted y yo somos espectáculo ¿para quién? Para el universo, para el mundo y para los ángeles. Busquémoslo, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9. Por eso es indispensable vivir el Evangelio eterno, creyendo en la paciencia del Señor, viviendo su paciencia, Él en nosotros, para ser librados del tiempo de angustia, el cual viene muy pronto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué a los ángeles? ¿Por qué no solamente al mundo y a los hombres? A ver, ¿por qué a los ángeles? No se preocupen si nos equivocamos aquí. Estamos hablando que este tiempo de angustia es el que va a probar la fidelidad y la perseverancia del pueblo santificado. ¿Sí? Ya están perseverando y santificados. Y ese tiempo de angustia, esa es la promesa que Dios, yo así lo entiendo, que Dios les dio y ustedes van a pasar, pero no se preocupen, yo los voy a salvar. Y esos son los que no van a ser confundidos, los que perseveraron y guardaron sus mandamientos. Así lo entiendo yo. Y gracias, hermano. ¿Por qué? Porque el fruto del Evangelio es la paciencia de los santos, los cuales nos mantendrá firmes y fieles ante todas las cosas. Pero dice aquí que como Jacob se sintió solo, se sintió separado y sintió angustia, dice que en este tiempo de angustia solo aquellos que son fieles a la paciencia, a la palabra de la paciencia de nuestro Dios, mantendrán firme su fe
y su confianza plenamente en nuestro Salvador. Y el Señor dice, porque somos espectáculo al mundo, a los ángeles y al hombre. ¿Por qué? Porque en el cielo tiene que haber algo que se tiene que arreglar. La pregunta entonces, en ese momento, ¿habrá gente que se arrepienta? En ese momento, que exista, que se confunda y diga, no, pues yo no quiero morir. Ahora, recordemos que en este tiempo del tiempo de angustia, ya todo aquel que ha sido fiel será sellado. Ya están sellados. O sea, el asunto, la pregunta es, ¿por qué si yo ya estoy sellado tengo que pasar por este tiempo de angustia de Jacob? Si ya el que fue salvo va a ser salvo y el que está perdido ya está perdido. ¿Por qué el Señor permite que usted y yo, si estamos vivos en ese momento, pasemos por ese tiempo de angustia? Y aquí viene, ¿por qué? Porque en Mateo capítulo 6, versículo 10, ahora sí ya nos pusimos. ¿Por qué? Porque dice que se levanta Miguel, termina su ministerio sacerdotal y está decidido. Los que son sellados y los que son perdidos. ¿Y por qué los sellados tienen que pasar por este tiempo de angustia? Si ya somos salvos. Para que no se tiren a la vaca. Pero pues si ya estamos salvados. O tiene otro mundo. Por eso somos espectáculo. No a este mundo, sino a los ángeles y al hombre. Ajá. Aquellos mundos que no han caído. Ajá. Miren, esto es maravilloso. Ustedes, yo sé que a veces hemos entendido que el tiempo de angustia, como nunca lo ha visto, lo ponemos a veces antes y creemos que es la persecución, la ley dominical y todo eso. Pero el Señor ya habrá terminado su ministerio sacerdotal. Esa es mi pregunta. ¿Hay tiempo de gracia todavía? No, ya no hay. Pero entonces, ¿por qué tenemos que pasar ese tiempo de angustia? Porque leímos que nosotros somos espectáculos, ¿a quién? Al mundo, a los ángeles y al hombre. Y agregamos al universo, a todo aquello que no han caído. ¿Por qué? Miren la oración que el Señor hizo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Quiero que vaya quedando claro esto, porque esto es maravilloso, porque como dijo el hermano, si entendemos esto, nosotros sabremos qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de tener la paciencia de Dios para soldarnos con Él, amalgamarnos con Él, unirnos con Él, caminar con Él, vivir con Él, hacer todo con Él. ¿Me están siguiendo? Miren lo que dijo el Señor en la oración, en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en ¿dónde? En la tierra. ¿Por qué en el cielo? Porque había algo que tenía que solucionarse en el cielo. Usted sabe que cuando Lucifer empezó a meter la cizaña, que muchos ángeles aún tenían sus dudas, pero esas dudas fueron disipadas cuando miraron a Cristo morir en la cruz del Calvario. Pero durante todo el transcurso de 4,000 años, había ángeles que tenían dudas. Por eso dice, y hágase tu voluntad así como en el cielo y en la tierra. Porque quería mostrar al cielo
su justicia y su amor. Miren, le voy a leer deseado de todas las gentes. Página 706, párrafo 3, capítulo 79. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. Ahora espéreme. Ahora nosotros venimos a hacer ¿qué? Un espectáculo al mundo que no ha caído, a los ángeles, a la tierra y a los hombres. Entonces, ¿qué va a suceder en ese tiempo de angustia? ¿Ustedes recuerdan a Jacob? ¿Qué fue lo que sucedió con Jacob? Jacob se sintió ¿qué? Solo. Y tuvo angustia. ¿Por qué? Porque pensaba que su hermano Esaú venía ¿qué? A matarlo. Dígame usted, ¿quién sintió esa angustia por nosotros? Cuando hubo ¿qué cosa? La separación con su padre. Y usted sabe que esa separación fue tan dolorosa porque él nunca se había separado de su padre, que al ver a su padre voltearse y darle la espalda, eso quebró su corazón y murió de quebrantamiento de corazón. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Salmo 69, 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo. Ahora, ¿qué significa el escarnio? Proverbios 14:34. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, escarnio de las naciones. Cristo murió de un corazón que roto, quebrantado, y dijo: busqué, mas no hallé. ¿Por qué? Porque su padre le dio la espalda. Que no dijo: ¿por qué me has desamparado? El Espíritu de Profecía dice que en este tiempo de angustia, Satanás tratará de matar a todos aquellos fieles seguidores del Señor. Y entonces el pueblo de Dios sentirá una separación de su Salvador. Y solamente aquellos que ejercieron la fe de Jesús y tienen la paciencia del Señor y son leales a Él, permanecerán fieles en ese tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido. Sentirán la separación, así como Cristo si la sintió de su Padre. En el conflicto de los siglos, dice que el pueblo que pasará esa tendrá que tomar de la copa, probar, porque si tomara, se moriría. Pero probar, tal vez nomás pasar los labios de lo mismo que pasó Cristo en el tiempo de angustia antes de su muerte. Y dice que el pueblo de Dios tendrá que ser bautizado, como Cristo fue, con sangre y agua. Ese es otro tema que no. ¿Ibas a decir algo? La pregunta contraria a lo que dice Manuel, pero
ya no se va a perder nadie, ¿no? Porque ahí No, gente malvada vendrán con las espadas o con las pistolas y dice que el Señor los librará de eso, porque dice que las espadas serán como ¿qué? Como tiras de paja, que no hará nada. Y entonces el pueblo será libertado, así como Jacob fue libertado. Y peleó y luchó. Y el pueblo de Dios deberá de tener la paciencia de los santos, que es Cristo y su palabra, para confiar plenamente en Él en ese tiempo de angustia, porque el pueblo de Dios se sentirá solo. O sea que ahí se reivindica el carácter de Dios ante todo el universo, ante toda la nación, incluso ante los que se van a perder. Así es. Y si Jesús no regresa todavía en ese momento, ¿ya no hay gracia? En ese momento ya no hay. Mi conocimiento es que la gracia se va a terminar cuando termine el juicio investigador de la segunda venida de Jesús, se cierre la puertas. El juicio investigador termina antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque se levanta Miguel, se quita sus vestiduras sacerdotales, las deja a un lado y dice: el que es santo, siga siendo santo; el que es impío, siga siendo impío. Ya no habrá más intercesión en el lugar santísimo. Estamos hablando de gracia. ¿La gracia ahí se termina? Ahí se termina. No es en la segunda venida de Jesús propiamente como tal. No, ¿por qué? Porque al salir, entonces no viene inmediatamente a la tierra. Viene en camino. Por eso dice que los santos mirarán y conocerán la hora y el día de su venida, pero empezarán a mirar ¿qué? Una pequeña lucecita a lo lejos, y vendrá y empezará a hacerse cada vez ¿qué? Más grande y más grande y más grande, y nos daremos cuenta de que es nuestro Salvador que viene junto con las legiones de los santos ángeles para librar a su pueblo. En Jeremías capítulo 30 miramos que se le llama el tiempo de angustia ¿de qué? De Jacob. Note lo que dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará este tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos de pecado. Esa es una cita. Déjenme leerles otra. Conflicto de los siglos el tiempo de angustia, en el capítulo del tiempo, empezando, ahí también lo dice. De hecho, ahora que tenemos el conflicto de los siglos, lean ese capítulo, léanlo, el tiempo de angustia, y ahí habla de todo eso, pero así empezando. Está larguito el capítulo, pero subrayen todo porque es de vital importancia. Después de mencionar Daniel capítulo 12 versículo 1, dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resuelto fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Perdón, ¿qué citas son? ¿Qué cita es?
Este es Dios nos cuida, 20 de diciembre, del Espíritu de Profecía. Pero en la Biblia, en citas bíblicas. Ahora vamos a verlas. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente. Daniel 12, 1. Y leámoslo despacio. ¿Lo tenemos? Muy bien. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde se va a levantar? De su ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque ahí termina todo. Si leemos todo el capítulo 12 de Daniel, el capítulo 12 empieza con el fin del capítulo. Hay capítulos que inician en una secuencia cronológica, pero Daniel 12 empieza con el fin y sigue explicando todos los acontecimientos que vendrán cuando venga. Si usted lee el capítulo 11, usted mirará que ahí sí nos da una secuencia cronológica de cuándo terminará y entonces acabará el tiempo de gracia, y entonces Miguel, el gran príncipe de los cielos, se levantará, terminará su obra mediadora, y entonces dice: el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas de perpetua eternidad. El príncipe se levanta. Ya no hay mediador. Termina el tiempo de gracia. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Recuerden que nosotros somos ¿qué? Espectáculo al universo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y sintió la separación de su Padre, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios fue maldito por nosotros. ¿Usted sabe lo que significa ser maldito? Significa no tener esperanza alguna. Por eso Él se sintió en una forma de angustia en su vida y murió de quebrantamiento de corazón, porque sintió la separación de su padre. Jacob sintió lo mismo. Sintió que estaba solo. Cuando él empezó a luchar con el ángel, que después se dio cuenta quién era, ¿qué le dijo? No te dejaré hasta que tú me bendigas. Vamos ahora a Mateo 27. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactina. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar para lo que sintió Jacob y lo que sintió Cristo Jesús en el tiempo de angustia? Porque ahí viene la pregunta. Si vamos a pasar por el tiempo de angustia y vamos a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, vamos a experimentar lo mismo que Jacob experimentó y lo mismo que Cristo experimentó antes de la muerte en el madero, en la cruz. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo nos vamos a preparar si en ese tiempo ya no hay mediador? Ya todos han sido sellados, unos para salvación y otros para perdición. Entonces, ¿cómo nos preparamos?
¿Hacemos algo físico? Pues no. ¿Por qué? Porque ha habido persecución y muchos han muerto, unas muertes horribles. Pero dice que esto va a ser todavía aún peor. ¿Cómo nos preparamos? ¿Mentalmente? ¿Nos preparamos con qué? ¿Con la paciencia del Señor? Claro. Por eso es importante conocer la paciencia del Señor, porque eso es lo que nos dará, ¿qué cosa? La resistencia y el aguante en este tiempo de angustia. Síganme. Vamos a ver, vamos a seguir. El asunto es este. Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y noten lo que dice el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra en quién? Ya viene Cristo, ya terminó su sacerdocio en el lugar santísimo y viene a buscar a sus escogidos. ¿Hallará fe en los escogidos? ¿Hallará fe en la tierra? El asunto del tiempo de angustia, como nunca lo ha habido, es la fe que tú y yo vamos a tener en ese momento. Porque habrá una separación. Estaremos experimentando lo mismo que Cristo experimentó antes de morir en la cruz del Calvario. Lo mismo que experimentó Jacob. El pueblo que estará vivo en ese entonces, en medio del tiempo de angustia, pasará por lo mismo. ¿Por qué? Porque somos un espectáculo al mundo, al universo, a los ángeles. ¿De quién nosotros? ¿A quién nosotros hemos seguido? ¿En quién hemos creído y quién ha sido nuestro Salvador? La fe empieza hoy día. Si nosotros no nos estamos alimentando de la fe, ¿cómo podemos pedirle al Señor cuando estemos en ese momento de separación de nuestro Salvador, sentir la confianza plena de que Él está con nosotros? De que Él nos va a librar. Hermanos, la batalla está ganada. Pero ¿por qué permitirá Él que pasemos eso? Para mostrarle al mundo, al universo, a los ángeles y al hombre, de que hay hombres fieles que aceptaron a Cristo como su Salvador, vivieron en la paciencia de los santos, guardaron sus mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús para ser librados en el mayor tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Isaías 54. ¿Me están siguiendo? Bueno, vamos a seguir. Isaías 54. Hermanos, cuando yo estudié esto, es profundo. Es profundo. Por eso estoy yendo despacio. Porque no quiero que quede bien claro. ¿Por qué? Porque la experiencia que necesitamos para el cielo la tenemos que empezar. ¿Cuándo? Ayer. Ya la teníamos que estar experimentando. Porque es profundo. Dice, probaremos la copa de nuestro Dios, lo mismo que probó a Él. ¿Por qué? Porque ahora los que estamos salvos, ahora los que somos salvos, vamos a mostrarle a todo el universo que nuestro Dios es justo, es amoroso y es misericordioso, y que estamos dispuestos
a pasar lo mismo que Él pasó para que nosotros seamos salvos. Ay, Dios mío. Vamos a verlo, Isaías 54. Vamos a ver el versículo del 4 en adelante. Y fíjense, miren, vamos a orar. Querido Señor, gracias nuevamente por este amor y misericordia que tú nos muestras y el deseo que tú deseas que seamos unidos contigo, que podamos experimentar la paciencia de los santos, tú viviendo en nosotros y tu palabra en nosotros, para que nuestra fe sea acrecentada para hacer espectáculo al mundo y decir que tú eres un Dios justo, un Dios amoroso y misericordio. Síguenos enseñándonos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Lo tenemos, Isaías 54, versículo del 4 en adelante. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es nuestro marido? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Noten el versículo 7. Por un breve momento te abandoné. Oigan, ¿no está describiendo lo mismo que pasó Cristo en la cruz del Calvario? Pero dice el versículo 7, por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. ¿Por cuánto tiempo? Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ese tiempo de angustia será un pequeño momento donde el fiel Hijo de Dios mostrará que Él es mi Salvador. Y no solamente a Él, sino a todo el universo, a todo el mundo, a los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios justo y verdadero. Por eso sus caminos son justos. Por eso Él es lleno de amor y de misericordia. Lo mismo que Él pasó, el pueblo del tiempo del fin lo experimentará también. Pero dice, por un pequeño momento, y la misericordia de Dios, dice cómo se va a manifestar en gran manera. Las bendiciones del Señor vendrán al pueblo fiel y verdadero, no los sentimientos, no las emociones, como el diablo quiere hacerlo en este tiempo del fin. Hoy día hay un falso revivamiento y está basado en los sentimientos y en las emociones. Pero el pueblo de Dios tiene que basar su fe ¿en qué cosa? En un escrito está. En un escrito está. Y si la voluntad de Dios es de que usted y yo estemos vivos, en ese momento dice que seremos columna de su santuario. ¿Por qué? Porque habremos experimentado lo mismo que Él experimentó para testimonio a todo el universo, al mundo, a los ángeles y al hombre, mostrando que tenemos la paciencia de Dios en nuestra vida y que confiaremos plenamente en Él. Dice que
las multitudes vendrán a querer destruir al pequeño pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios por un pequeño momento sentirá lo que sintió Jacob, sentirá lo que sintió Cristo, pero dice que cuando viene la liberación, dice que el pueblo de Dios será libertado de una vez por todas, y entonces el Señor nos salvará completamente, y gozaremos de las bendiciones del Señor. Querido hermano, los invito a que ustedes sigan estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho temor a veces en el tiempo de angustia, como nunca lo ha habido. Pero hermanos, no es temor, ahora es esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque ahora probaremos un poquito de lo que el Señor nos dio ampliamente. ¿Sí, hermano? Lo estamos relacionando con la purificación del santuario. Amén. ¿Sí? Por eso desde la mañana, no sé si miraron ustedes, seguí una secuencia. Bueno, yo no seguí. El Espíritu Santo siguió una secuencia mostrándonos que lo que Él quiere cambiar es ¿qué cosa? El interior. Purificar el santuario interior, así como también es el santuario purificado en el cielo. Hasta las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado y se habrá terminado de una vez por todas ¿con qué cosa? Con el pecado. Después el pueblo de Dios subirá, pasará 1000 años y entonces vendrá y de una vez por todas será terminado ¿qué? El pecado. Dígame. Me gusta que viene en conflicto lo que es el hermano en el tiempo de angustia. Así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva sus pecados aún inconfesos, cuando lo atormentan el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría por su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y lo que me gusta aquí, y no lo puede recordar. Así es. Cuando Cristo salga, el que sea limpio y el que sea sucio, yo cuando salga, ya el cristiano ya no puede recordar nada. Es hermoso lo que acaba de leer el hermano, si ustedes si tienen la oportunidad de leerlo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, aunque usted sienta la separación de nuestro Dios, usted no podrá acordarse de sus pecados si usted ya los confesó. Pero el que no lo confiese, será un tiempo que no tendrá oportunidad alguna. Sería consumido completamente. ¿Quedó claro? Traté bueno, el Espíritu Santo es el que va a traducir todo. Uno no puede hacer nada. Pero, queridos hermanos, la fe y la preparación inicia hoy en día. Hoy es el día en que podemos tener la paciencia de nuestro Dios, su palabra de la paciencia, vivir conforme a un escrito está. Experimentar el gozo del Señor, hablábamos a mediodía. El gozo de vivir el sábado conforme a la palabra de Dios. Gozarnos completamente en lo que Él nos ha dado. Empecemos a gozarnos teniendo la paciencia del Señor en nuestras vidas. Querido Señor, vamos nuevamente a ti agradeciéndote inmensamente por tu grande amor y misericordia, Señor, por mostrarnos las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Señor, llénanos de tu gozo, llénanos de tu esperanza, llénanos de tu fuerza, para que nosotros podamos mantenernos firmes y fieles a ti en todos nuestros días, Señor. Y si la voluntad es de que nosotros estemos vivos en este momento, Señor, que nuestra fe sea tan afianzada en ti que nada nos pueda mover, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu. Gracias, oh Dios,
por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.